Muy bienvenidos, amados oyentes, jueves 25 de diciembre. Quizás muchos de nuestros oyentes están ausentes de la radio, no sé, pero algunos nos van a escuchar. Es un día de descanso, de tranquilidad y mayormente de reflexión. 25 de diciembre, un recuerdo grato de lo que ha sido el Evangelio hecho carne, así como lo miramos, ¿no es cierto? Sí, quiera Dios que el Señor Jesús haya estado presente y no haya sido solamente el viejito de Pascua el que a veces le quita el protagonismo, le quita el lugar al Señor Jesús, y la gente piensa más en este personaje que en quien realmente debería pensar, que es en Cristo y la importancia que tuvo su nacimiento. La verdad que eso es bastante serio cuando tú lo mencionas así, ¿no es cierto? Es muy serio porque a veces estos días en los cuales la cristiandad se acerca a buscar o a recordar un nacimiento, las fiestas se tornan un poquito más hacia la diversión, hacia la alegría, hacia, como tú decías, hacia los regalos. Y Jesús poco aparece, incluso, bueno, los cristianos por lo menos oramos cuando vamos a servirnos los alimentos, pero más allá de eso, el recuerdo grato de lo que fue. Ahora, fíjate, un nacimiento de un ser tan precioso como fue el Señor. Cuando uno pregunta ¿qué se celebra en la Navidad? Todo el mundo sabe, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el personaje central? Bueno, debería ser Jesús, pero el personaje central es Santa Claus, Papá Noel, Viejito Pascua. Un regalo. No es Jesús. Claro. Bueno, sigamos entonces. Bueno, está con usted el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina después de esta poquito larga introducción, porque es un día muy especial. Es grato saludarles con un gran abrazo, como siempre. Ahora, ¿cómo se culmina el Evangelio? Porque usted dirá, quizá ya se esté dando cuenta que no hemos tocado mucho a Santiago. Ya lo dejamos Santiago en la semana pasada, pero ahora estamos haciendo un énfasis en este Evangelio que él predicó, un Evangelio eterno que también es práctico, y algunos cuestionamientos yo creo que están siendo aclarados cuando vemos cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablaron de este mismo Evangelio que Santiago expuso en su epístola en estos 5 capítulos. Allí en Apocalipsis, imagínense usted, Apocalipsis 10:7 dice: sino que los días de la voz del séptimo ángel, que bueno es que nos recuerde como séptimo, porque normalmente hay 7 trompetas, 7 periodos, y eso significa que el 7, por ser un número de perfección, también termina algo. Significa que esto estamos ya al final del tiempo, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquí, estimado oyente, note usted cómo se vuelve hacia atrás Apocalipsis, el último libro de la Biblia, un libro muy postrero, ¿no es cierto?, ya escrito por el año 90, cómo vuelve y dice que esto se anunció y se consumará, se terminará, ¿no es cierto?, con el anuncio de sus siervos los profetas, lo que ellos dijeron, ¿no es cierto?, aquí se está culminando. O sea, hace una hilación, ¿no es cierto?, una conjunción de toda la Biblia, como resumiendo, mira, todo esto ya estaba dicho y aquí se está consumiendo con la venida del Señor Jesús. Bueno, tenemos que decir que, como vimos, el Evangelio es el mismo desde Génesis hasta el Apocalipsis. La ley es la misma, el pacto es el mismo. Jesús, Pablo y Santiago afirman que el Evangelio es el mismo que creyó Abraham. Tenemos entonces que el Evangelio no ha tenido cambio, siempre ha sido exactamente el mismo. Es el mismo Evangelio que está dado, como tú decías, por Pablo, por Juan, qué sé yo. Mira, allí tomando el texto de Romanos 4:13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por qué cosa, por la justicia de la fe, que es lo mismo que nos ofrece a nosotros. Esto se lo dijo a Abraham, ¿no es cierto?, en los comienzos de la historia del pueblo de Israel, y nos dice lo mismo hoy día. Exactamente es ese mismo Evangelio. La culminación del Evangelio se logra por medio de fe, se logra alcanzar por medio de la fe. Qué maravilloso lo demostró Santiago en su epístola, como lo demuestran los otros evangelios. Y a propósito, fíjate, Santiago ahí en el capítulo 2, versos 21 al 23 dice: no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe
se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Eso es lo que nos dice Santiago precisamente. Interesante porque Santiago cómo recurrió al Antiguo Testamento para basar en lo que él está diciendo, no es una cosa propia. Bueno, Santiago fue un personaje que yo creo que en algún momento criticó a Jesús. Eran hermanos, ¿no es cierto? Lo veía actuar de una manera un poquito incorrecta, e incluso a lo mejor fue de los que en algún momento le dijo: ¿qué estás haciendo? Mira la forma en que tratas a las personas, cómo actúas, cómo te vas, cómo te vienes, no sé. Por allí hay un comentario. Tú recuerdas que en algún momento vinieron a buscarlo sus hermanos, ¿tú recuerdas? Y él dice: bueno, mis hermanos no son estos, como que diciendo, mis hermanos en realidad son los que hacen la voluntad mía, las que me siguen. Es un concepto un poquito duro, pero que ellos, no sé, en el momento era difícil que lo lograran entender. Pero mira, San Juan también, Juan 8:56 dice: Abraham, vuestro padre, se regocijó de ver mi día. Él lo vio y se gozó. Esto lo está diciendo Jesús por medio de Juan. Interesante, ¿eh? Estamos hablando de qué, de esta culminación del Evangelio, que no solamente lo vieron aquí en el Nuevo Testamento, sino Abraham ya se alegraba de ver a Jesús, ¿no es cierto?, de verlo regresar. O sea, lo hacían real en su vida estos personajes del Antiguo Testamento. O sea, llamemos así, Santiago y todos los evangelios pareciera que hablan solo del regreso de Cristo, pero cuando uno va al Antiguo Testamento están haciendo exactamente lo mismo, están apuntando a lo que era la culminación del Evangelio, el Jesucristo que vino y estuvo con nosotros. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Recordemos que el dragón, de acuerdo con lo que dice la Biblia, el mismo Apocalipsis dice que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Eso lo especifica, no es cosa que a nosotros se nos ocurrió. Y la mujer, cuando habla de la mujer, está hablando de la iglesia. Entonces, dice que Satanás se fue a hacer guerra contra la iglesia, contra el resto de la descendencia, un remanente de la iglesia, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces tenemos nosotros que recordar que este evangelio está en aquellos que han decidido hacer la voluntad de Dios. No es que lo puedan lograr por sus propios medios, sino que han puesto su confianza en Dios y es Él el que los ayuda a cumplir precisamente con esto. Ahora, es básico entender de que aquí esta guerra, ¿no es cierto?, demuestra que Él cambia de postura, de enfrentamiento, porque la verdad es que para los hijos de Dios es un triunfo, pero para Satanás es un fracaso, porque no logra hacer cambiar a estas personas que son los hijos de Dios, y Él va partiendo con Jesús mismo, ¿no es cierto? Dios interviene, no logra matar al Hijo de Dios, siguió hasta la cruz. Uno puede decir, sí, lo llevó a la cruz y lo mató, pero ¿qué pasó? Él triunfó y gracias a su triunfo, ¿no es cierto?, Él tiene vida eterna. Amables oyentes, vamos a encontrarnos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Estas verdades, tal cual están presentadas en Apocalipsis 14, en relación con el Evangelio eterno, serán lo que distinga a la Iglesia de Cristo cuando Él aparezca. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.